Listo, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. He iniciado la grabación de la sesión para que nos quede el registro. Ustedes me confirman, por favor, si están viendo una presentación en PowerPoint. Sí, Sí, señor. señor. Listo, entonces cordial saludo nuevamente a todos. Bienvenidos a este espacio. Como les indicaba en el encuentro anterior hace 15 días, pues la idea es que abordemos de manera general este tema de los circuitos eléctricos. Y yo espero poderles compartir esta misma presentación a través de este chat al final de la sesión para que ustedes también puedan compartirla con los compañeros que probablemente no se han unido, no se han podido unir. Recuerden que de acá básicamente no están saliendo tareas de estos encuentros, pero sí que les van a servir para que ustedes se vayan proyectando. Recuerden, muy importante, nosotros estamos planteando desde el área de tecnología e informática realizar nuestras jornadas de feria tecnológica, nuestras jornadas de muestras de proyectos en el mes de septiembre. Y estamos buscando que sea siempre antes de la semana de receso que tenemos de octubre. Nos favorece un poco que esté en el mes de septiembre porque esperamos que de aquí a allá pues estemos vacunados y que podamos regresar al colegio o que incluso hayamos desarrollado algunos ejercicios de alternancia. Sin embargo, esta feria sí esperamos que tenga una mayor participación, sobre todo de los estudiantes de grado 10º y 11, ¿sí? No es que vayamos a hacer un proyecto básico con cualquier cosa de un día para otro, sino que la idea es que podamos irlo proyectando desde estas clases de semillero y que esos proyectos de grado 10º, tal vez yo les hablaba de esto al inicio del año pasado, donde tratábamos de pensar un proyecto que solucionara un problema o una necesidad del ser humano en relación a ese concepto básico de la tecnología. Pero estos proyectos de grado 10º sí o sí tienen que estar enfocados a la robótica. ¿Listo? Y por eso es que la idea es que incluso podamos desarrollar algunas clases donde desarrollemos algunos elementos prácticos. Yo entiendo que la situación económica es complicada, que probablemente muchos de nosotros tengamos que hacer algunos esfuerzos extra para podernos conectar incluso a estos espacios y que en la medida que yo les proponga a ustedes contar con algunos materiales, repito, puede ser algo complicado en algunos casos y yo esperaría que los que tengan la posibilidad de adquirir esos materiales lo puedan hacer, ¿listo? Y también recurriendo un poco a la solidaridad de sus compañeros que se graduaron el año pasado. Ustedes saben que el año pasado por la condición de pandemia, eh, probablemente estos desarrollos de prácticas de laboratorio en clase, pues no se pudieron desarrollar de la mejor manera, también en razón a la participación y la creación de los ejes, ¿no? Cuando nosotros pensamos en unos temas generales, muchos de los contenidos, y estoy hablando del año pasado, se quedaron por fuera. Sin embargo, sus compañeros que se graduaron de 11 en 2020 ellos adquirieron materiales para grado 10º. Entonces, si ustedes tienen conocimiento, tienen amigos, conocidos que se hayan graduado el año pasado del Colegio Almirante Padilla, los pueden contactar y probablemente puedan solicitarles que les presten esos materiales en algunos casos o que se los vendan a un costo muy bajo, pues qué bueno que lo puedan hacer. La primera indicación entonces de la clase de hoy es que vayan al sitio web, ¿listo? Que vayan al sitio web de la asignatura de preparación tecnológica que ustedes saben cuál es. Yo les voy a copiar la dirección en este momento ahí también en el chat. Y la idea, repito, es que ustedes ingresen a la página web y revisen cuáles son los materiales que solicitamos normalmente para grado 10º. Cuando estamos en la normalidad, esos materiales se solicitan para que iniciemos prácticas de laboratorio en el mes de marzo. Sin embargo, como aquí el tema va un poco más despacio y es algo diferente, ustedes podrían revisar los materiales de grado 10º. Repito, no es obligatorio, y ahí está quedando grabado en la sesión, no es obligatorio que los tengan, pero si nosotros queremos hacer este espacio un poco más interactivo, que no sea como una clase tradicional,
y donde ustedes puedan interactuar, encender sus cámaras, mostrarnos cómo están funcionando los circuitos, qué bueno que lo puedan hacer. Porque yo lo puedo hacer acá y de hecho yo tengo los componentes y puedo mostrarles cómo se hace, pero qué bueno que eso que yo esté haciendo acá, ustedes lo puedan replicar allí en su casa y lo puedan replicar de manera inmediata, es decir, durante el encuentro. ¿Para qué? Para que evitemos probablemente cortocircuito, que es un tema del que vamos a hablar el día de hoy, que evitemos dañar componentes, que evitemos generar riesgos probablemente allí con los elementos que ustedes tienen, porque si bien podemos aprender jugando, porque es una de las metodologías que se utilizan cuando trabajamos en semilleros de robótica, la idea es que sepamos qué estamos haciendo, ¿listo? Y no dañemos esos elementos porque, repito, pues algunos tienen un valor y demás. Yo les indicaba que qué bueno que ustedes puedan ir revisando si tienen tal vez juguetes que funcionen con motores que hace rato no utilizan o que de pronto están descompuestos, que están averiados, que definitivamente se dañaron y que usted de manera cuidadosa pueda ir extrayendo esos elementos internos, ¿cierto? Para verificar el funcionamiento de esos componentes que puede ser que nos sirvan para algunas prácticas de laboratorio. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta de lo que he mencionado. Hay una lista de materiales, no es obligatorio conseguirlos, pero si ustedes los consiguen, qué bueno que los tengan allí a la mano para que podamos tener una mayor interactividad en el desarrollo de las clases. ¿Listo? Entonces esa es una tareita que va a quedar allí. Ahí tienen la dirección de la página web, tienen algunos elementos que van a poder consultar en relación, por ejemplo, a una guía para construir un robot seguidor de línea. Es una guía de grado décimo. Muchos de los elementos que ustedes van a encontrar en esa guía puede ser que en la clase del día de hoy no los entiendan, pero que en la medida que vayamos desarrollando estos espacios deben ir comprendiendo. Y si no, pues la idea es que realicen esas preguntas en este espacio. ¿Listo? Juan Sebastián tiene la mano levantada. Juan Sebastián, adelante. ¿No era nada, Juan Sebastián, o ya respondí tu inquietud? Ya, profe, gracias. Listo, excelente. Profe, apagaste el micro. Listo, muchas gracias. Les indicaba que antes de dar paso a las diapositivas, quiero que alguno de ustedes me recuerde como algunos conceptos claves de los que hablamos en la clase anterior. ¿Quién recuerda algo de lo que mencionamos? Cualquier cosa de lo que mencionamos en el encuentro anterior. O les doy la palabra así de manera aleatoria aquí a los participantes. Por ejemplo, Carol Jimena Callejas. Carol, buenos días. Cuéntanos, ¿estuviste conectada en el encuentro anterior? ¿Recuerdas algún elemento del que hubiésemos hablado? ¿O ya se nos olvidó todo, todo? Carol, ¿te escuchamos? ¿O alguno que quiera activar el micrófono? Carol Valentina. Gracias, Carol. Adelante. Hola, hola, profe. Pues los tipos de energía que habíamos acordado, o sea, que recordamos. Ujú. Qué pasa con la energía? ¿Se acuerdan que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma? Ese es un elemento que incluso física y química deben tener muy en cuenta. Y hablamos que ese concepto de energía eléctrica en particular proviene de uno de los elementos del átomo, en particular del electrón. Eso no se nos puede olvidar, por eso se llama electricidad y electrónica, porque todos esos elementos parten del estudio del movimiento de los electrones. Cuando esos electrones están en movimiento, es cuando nosotros consideramos que hay una corriente eléctrica. Eso no se les olvide, por favor. Siempre el electrón. Y el electrón tiene una masa, tiene un peso, y además el electrón también puede ser circular a cierta velocidad. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta porque a partir de ese elemento es que iniciamos la clase del día de hoy.
Y entonces vamos a tener en cuenta ese nuevo concepto que es el de carga eléctrica, la carga eléctrica de un cuerpo. Y eso lo han visto en biología y yo sé que en algún momento también lo han visto en química. Los cuerpos eléctricos, los cuerpos como tal tienen una carga eléctrica. Esa carga eléctrica puede ser negativa, puede ser positiva o puede ser neutra. Voy a pasar esto a modo presentación para poder rayar la diapositiva, pero no voy a ver sus manos levantadas. Entonces, si ustedes tienen una pregunta, por favor, interrúmpame. No hay ningún problema y yo voy tratando de aclarar. ¿Listo? Entonces, vamos a devolvernos por aquí. ¿Qué pasó? Entonces, la carga eléctrica es una propiedad intrínseca que tiene la materia y es responsable de producir las interacciones electrostáticas, ¿sí? Esa carga eléctrica puede ser negativa o positiva. De hecho, también se habla de una carga eléctrica neutra, ¿listo? Y esa carga eléctrica de un cuerpo es negativa ¿cuándo? Cuando el número de electrones es mayor al número de protones. Entonces, si yo en un cuerpo tengo más electrones que protones, yo digo que ese cuerpo tiene una carga eléctrica negativa. Por el contrario, si en ese cuerpo yo tengo una menor cantidad de electrones que de protones, yo estoy diciendo, puedo afirmar que ese cuerpo tiene una carga eléctrica positiva. Y si el número de electrones es exactamente igual al número de protones, entonces yo digo que el cuerpo tiene una carga eléctrica neutra. ¿Listo? Tiene una carga eléctrica neutra. Y pasamos entonces a ese concepto que nosotros la clase pasada vimos, que es el concepto de corriente eléctrica. Nosotros, digamos que por evitar la fatiga, le decimos corriente eléctrica, pero el nombre completo o el nombre técnico de esa corriente eléctrica es intensidad de corriente eléctrica, intensidad de corriente eléctrica. Y siempre la vamos a representar con la letra I. Si ustedes están tomando apuntes, ese elemento es muy importante. Siempre que ustedes vean una I con una flechita en un circuito, siempre que ustedes vean una I con una flechita en un circuito, pues vamos a estar hablando de ¿qué? De corriente eléctrica o de ¿qué? De lo que acabo de mencionar, de la intensidad de corriente eléctrica. ¿Y a qué corresponde esa intensidad de corriente eléctrica? Corresponde, lo mencionábamos la clase anterior, al movimiento ordenado de los electrones en un mismo sentido y dirección. Si ustedes se fijan, las flechitas que tienen esos electrones siempre apuntan en la misma dirección. Cuando esos electrones se comienzan a mover al interior de un material conductor, entonces yo hablo que existe un flujo de electrones y por lo tanto hay una intensidad de corriente eléctrica. Siempre los electrones se mueven en un mismo sentido y dirección. Y esa intensidad de corriente eléctrica se mide ¿en qué? Pilas. Se representa con I, pero siempre la voy a medir en amperios. Pilas con ese Profe, concepto, señor. ¿y qué pasaría si, digamos, las flechitas fueran hacia el otro lado? O bueno, no todas, sino algunas. Bueno, pues entonces ustedes saben que cuando hay, y lo explicábamos creo que la clase anterior, cuando hay cargas eléctricas que tienen diferente magnitud, ellas se atraen. ¿Y qué pasa si se atraen, por ejemplo, en el imán? Tú tienes un imán o un par de imanes y los quieres juntar. Si los colocas en sentido contrario, es decir, con cargas diferentes, unas flechitas apuntando hacia el otro lado, pues lo que yo voy a generar es que ese imán se quede permanentemente unido, se va a quedar quieto. Es decir, que los electrones, unos van a jalar para la izquierda y otros van a jalar para la derecha y al final esas fuerzas se van a contrarrestar y se van a quedar quietos. No se van a poder mover ni para un lado ni para el otro. Quiere decir que no va a haber flujo de electrones y por lo tanto no va a haber corriente eléctrica. Por eso siempre deben apuntar en el mismo sentido y dirección. ¿Listo? Y Vale, aquí me profe, dice que la corriente, de una manera inicial, yo la puedo medir en coulombs sobre segundo. Y este elemento de coulombs simplemente me dice cuántos electrones por segundo pasan una sección de ese material conductor. Por el momento no nos vamos a preocupar en esta formulita, ¿listo? Lo más importante en este momento es que ustedes tengan en cuenta que la intensidad de corriente eléctrica se representa con la letra I, pero su unidad de medida es el amperio. Si eso les aparece por allí en un cuestionario,
¿En qué se mide la intensidad de corriente eléctrica o en qué se mide la corriente eléctrica como tal? Ustedes deben tener clara esa palabrita, ¿sí? Se representa con A y corresponde al amperio. Esa es la unidad de medida, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando yo tengo magnitudes físicas, esas magnitudes físicas también tienen una unidad de medida. Por ejemplo, si yo hablo del peso o de la masa de un cuerpo, normalmente, y de acuerdo al sistema internacional de unidades que ustedes están viendo en física, la masa o el peso de un cuerpo se mide en gramos, ¿cierto? En gramos. Y si van a medir el tiempo, ahí hay un ejemplo, el tiempo se mide en segundos. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué se mide la corriente eléctrica? Alguien que me responda que activa el micrófono allí. ¿En qué se mide la corriente eléctrica? Amperios, profe. La corriente eléctrica, muy bien, se mide en amperios. Pilas con eso. ¿Y la temperatura en qué se mide? La temperatura. Grados Fahrenheit. Grados Fahrenheit o grados centígrados, muy bien. Y la frecuencia, ¿saben en qué se mide la frecuencia? Cuando sintonizan sus radios en una emisora. ¿Ondas? Entonces esas ondas se miden en hertz, ¿sí? Recuerden cuando ustedes sintonizan una emisora 101.9 megahertz o 97.1 megahertz. Entonces la frecuencia se mide en hertz, pero simplemente estoy haciendo una comparación para que ustedes tengan claro que todas esas magnitudes físicas y eléctricas tienen una unidad de medida. La corriente eléctrica es una magnitud eléctrica, una magnitud eléctrica. ¿Listo? Y entonces aquí me dice que yo puedo tener dos tipos de corriente eléctrica. Una corriente eléctrica continua, que yo puedo representar como CC, o una corriente eléctrica alterna, que puedo representar como CA, ¿sí? También la puedo llamar a la corriente continua como corriente directa, ¿sí? Y también la puedo representar como DC, DC. ¿Listo? Y a la corriente alterna, pues alternate current o AC, ¿sí? Entonces, corriente continua o corriente directa, DC o CC, y corriente alterna, CA o AC. ¿Listo? La corriente continua es constante en su valor y polaridad, mientras que la corriente alterna no lo es. Ejemplo de esto, miren, aquí yo tengo, y ustedes se tienen que ir familiarizando con esas gráficas. La corriente alterna es la azulita, ¿listo? Y si ustedes se dan cuenta, ahí tengo un plano cartesiano de voltaje respecto al tiempo, ¿sí? Por aquí yo tengo el voltaje en el eje de las X. ¿Ese es el eje X o ese es el eje Y? Y tengo el tiempo, ¿listo? Entonces, la corriente alterna varía en cada instante de tiempo. ¿Ven? No es constante. Su valor no es constante. Si este es el polo positivo, se dan cuenta que esta línea que está aquí en azul varía respecto también a su polaridad. En un momento es positiva y en otro momento es negativa. En un momento es positiva y en otro momento es negativa. Por eso se llama corriente alterna. ¿Listo? Porque no es constante en su valor y polaridad. Mientras que la corriente directa, que es esa línea que está allí en rojo, esa sí es constante, tanto en tiempo, ¿cierto? Miren que en el tiempo no cambia y tampoco cambia su polaridad. Siempre la corriente directa o puede ser positiva, pero también puede haber el caso de que yo tenga aquí una línea recta y esa también sea de tipo DC. También va a ser siempre negativa, ¿sí? Pero es constante en el tiempo, es constante en el tiempo. Entonces, esa es la diferencia entre la corriente directa, o DC, o CC, como ustedes la encuentran aquí, y la corriente alterna. ¿Listo? Una es constante en el tiempo, no cambia su valor, tampoco cambia su polaridad, y la otra, pues no es constante, cambia constantemente de valor y de polaridad. Miren que el voltaje también va creciendo, ¿no? En un momento llega a un pico positivo y luego también va decreciendo, no es constante en el tiempo y también llega a un pico negativo, ¿listo? En física ustedes van a ver que hay unas características de las ondas y dos de las características importantes de esas ondas son el periodo y la amplitud,
Simplemente lo dejo relacionado allí para cuando tengan clase de física y vean ondas. Entonces, uno de las características de las ondas es la amplitud, la otra característica es el periodo, y hay otra característica que es cuántas veces en un segundo se repite esa onda. Entonces, yo puedo tener una onda así, que se repite con una frecuencia, y puedo tener una onda que es así, entonces se repite con mayor frecuencia. A esa característica, repito, la conocemos con el nombre de frecuencia. ¿Listo? Que es lo que les mencionaba ahorita. Listo. Entonces esos son elementos fundamentales. Recuerden, hay dos tipos de corriente, la corriente directa o continua y la corriente alterna AC. ¿Listo? ¿Por qué es importante que nosotros abordemos el concepto de materiales? Porque es que dependiendo del material que nosotros estemos utilizando, pues vamos a tener una mayor facilidad para que la corriente circule a través de ese material, o definitivamente vamos a requerir muchísimo esfuerzo y esos electrones van a tener que hacer muchísima fuerza para poder atravesar el material. Entonces ahí nosotros tenemos unos materiales que se clasifican en tres, ¿listo? Los materiales pueden ser conductores, pueden ser semiconductores o pueden ser aislantes. Materiales conductores, los que permiten fácilmente el paso de la corriente eléctrica. Materiales aislantes, los que no permiten el paso de la corriente eléctrica. Y materiales semiconductores que no están allí definidos, pero que tienen un dibujito, son aquellos con los que yo puedo controlar el paso de la corriente eléctrica. Entonces, pilas con esas diferencias. Conductores, fácilmente circula la corriente. Aislante, es muy difícil que circule la corriente. Y semiconductores, pues son elementos que son fabricados con unos elementos que están en la tabla periódica que nos permiten controlar qué tanta corriente nosotros queremos que pase a través de un circuito. Ejemplos de materiales conductores, ustedes me los daban en la clase anterior. ¿Quién me recuerda algunos? ¿De qué material están fabricados los cables? Recuerden que no estoy viendo las manitos porque estoy en modo presentación. Muy bien. Entonces el cobre es el material con que están fabricados normalmente los alambres conductores. Los cables que tenemos en la instalación eléctrica de nuestra casa están fabricados de cobre. Pero ese no es el único material conductor. ¿Qué otro material conductor conocemos? El metal. Los materiales, muy bien, los materiales que se encuentran dentro del grupo de los metales en la tabla periódica, ¿sí? Entonces, el mejor conductor que tenemos nosotros, ¿cuál es? No es el cobre. El material que permite que la corriente eléctrica circule muy fácil. El mejor conductor por naturaleza, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Hace parte del grupo de los metales en la tabla periódica? El agua. El agua no. El agua no hace parte del grupo de los metales. No escuché muy bien. Bueno, entonces tenemos la plata y también tenemos el oro. Esos son como los tres materiales conductores más representativos. Obviamente el más económico es el cobre, por eso nuestros conductores, los alambres de las instalaciones eléctricas, los cables están fabricados de ese material. Pero el mejor conductor por naturaleza, tampoco se les olvide, es el oro. El oro. Entonces el oro tiene un nivel de precisión muy alto y en algunos equipos médicos puede ser que algunos de los componentes estén fabricados con unas diminutas partes de oro, ¿sí? Los que están relacionados, por ejemplo, con el tema del mundo de los ordenadores, de las mainboard, pues hay unas board que son más costosas que otras, un poco también por el tipo de conductor que utilizan y en algunos casos, algunos de los elementos que se encuentran dentro de esas board puede que tengan algunos filamentos fabricados en oro. ¿Listo? ¿Y cuáles son los materiales aislantes? Los que no permiten el paso de la corriente eléctrica. ¿Cuáles son? ¿Quién me dice alguno? El hule. El hule, el caucho,
el vidrio, el papel, el aire por naturaleza, pero recuerden que aunque el aire sea un material aislante, ¿cierto? Porque pues a veces yo separo los cables y ya están aislados. Cuando la carga eléctrica es muy grande, como en el caso de los rayos, esa carga eléctrica rompe la resistencia del aire y circula una corriente eléctrica a través entre el cielo, entre las nubes y la tierra. Y es cuando se producen esas descargas eléctricas. Entonces, no, aquí digamos que no es tan preciso decir que no permiten el paso de la corriente eléctrica. De hecho, nuestros alambres de cobre están forrados por un material aislante precisamente para reducir el riesgo de que circule corriente eléctrica por fuera de ellos, para reducir, para prevenir fugas de corriente también. Por eso es que necesitamos que nuestros alambres estén aislados. Y semiconductores, escríbanlo por favor. Si quieren los buscan en la tabla periódica. Normalmente conocemos en esos componentes electrónicos al silicio, con el que están fabricados los circuitos integrados, repito, los transistores, el silicio, ahí lo van a encontrar en la tabla periódica, y el germanio. Y ahí ustedes ven en esos dibujitos de la parte superior derecha varios componentes electrónicos que hacen parte probablemente de los materiales que ustedes requieran adquirir para el desarrollo de las prácticas. Ahí por encimita les cuento que hay circuitos integrados, hay reactancias, hay transistores de potencia, hay diodos emisores de luz, hay unas fotorresistencias, hay unos reguladores de voltaje, hay un microprocesador y hay unas resistencias de superficie. Claro, ¿cómo profe identifica esos elementos? Qué bueno que ustedes también al finalizar grado décimo pudiesen identificar cada uno de los componentes electrónicos que existen en el mercado. ¿Listo? Eso será tema de otras clases. Pasamos entonces a los elementos de un circuito. Pues aquí ya tenemos con esa imagen casi que definido que sí o sí necesitamos una fuente de energía eléctrica. ¿Listo? Entonces, el primer elemento fundamental de un circuito eléctrico es este, el generador de energía eléctrica. El circuito eléctrico tiene tres partes, ¿listo? Tiene tres partes. La primera parte fundamental de un circuito eléctrico es esto, ¿sí? El generador de energía eléctrica. Cuando yo hablo de una pila eléctrica o de una batería, pues esa batería viene marcada, ¿cierto? Las pilas del control remoto tienen un valor nominal de voltaje. Si ustedes revisan una pila de un control remoto, se van a dar cuenta que esa pila de control remoto, o la que utilizamos en los jugueticos, normalmente tiene 1.5 voltios. Ese es el valor nominal del voltaje. Y ese valor de voltaje no cambia en el tiempo. Y si no cambia en el tiempo, esa pila, ¿qué tipo de corriente maneja? ¿Quién me indica? Lo vimos hoy, al inicio. ¿De qué tipo es la corriente eléctrica que tiene una batería? Puede ser una pregunta en una evaluación, por ejemplo. Corriente constante, algo así. Muy bien, corriente continua o corriente directa, ¿listo? Entonces, ¿por qué? Recuerden el plano cartesiano, si hay un mismo nivel de voltaje y ese nivel de voltaje no cambia en el tiempo, decimos que tenemos una corriente de tipo DC o de tipo CC, de corriente continua o de corriente directa. Siempre que yo les indique, vamos a utilizar una fuente de corriente directa, ustedes saben que estoy hablando o de una pila o de una batería o de un adaptador o cargador de teléfono móvil. ¿Listo? Su teléfono móvil funciona también con una corriente de este tipo. ¿Por qué? Porque su teléfono móvil funciona con una batería. ¿Quién sabe de qué valor es la batería de un teléfono móvil? No lo vayan a desarmar ahí mientras están conectados porque de pronto se desconectan. ¿Alguien sabe de qué valor es la batería del teléfono móvil? Normalmente su teléfono móvil funciona con una batería de 3.7 voltios, ¿listo? De 3.7 o 3.8 voltios, ¿vale? En los últimos teléfonos de gama alta puede ser que este valor suba a 4.8 voltios, ¿listo? Porque necesitan almacenar un mayor nivel de carga para que la batería dure más. Pero normalmente un teléfono tradicional tiene una batería con un voltaje nominal entre 3.7 y 3.8 voltios. La energía eléctrica
de esa batería, pues ustedes saben que resulta accesible mediante dos terminales o dos polos. ¿Listo? Sí, normalmente se conocen con el nombre de polos o electrodos. Y en uno de esos casos, ese electrodo va a ser positivo y en el otro va a ser negativo. Entonces, una de las características que tiene la corriente continua o la corriente directa es que siempre voy a encontrar un terminal positivo y un negativo. ¿Listo? A diferencia de la corriente alterna. Recuerden que hay momentos en el tiempo en que esa corriente alterna es positiva y hay momentos en el tiempo donde esa corriente alterna es negativa. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esa corriente alterna? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, tienen una pistola de silicona o en la casa tienen una licuadora. Esos son electrodomésticos que no funcionan con baterías. ¿Por qué? Porque los tienen que conectar directamente a la toma corriente de su casa. Entonces miren que ya encuentran ahí una diferencia. Las pilas o baterías van a ser parte de estos elementos de corriente continua o de corriente directa. Mientras que la toma corriente eléctrica de su casa es de tipo alterno. Y les decía, puede ser una pistola de silicona o puede ser, por ejemplo, la licuadora. Si usted conecta la licuadora de una manera, recuerde que allá en la toma corriente también usted tiene dos polos, ¿cierto? Tiene dos conectores, bueno, en los apartamentos modernos tiene tres, pero ese que funciona como un puntico es la protección, el polo a tierra. Y usted conecta la licuadora o la pistola de silicona de una manera. Quita el interruptor o desconecta la toma corriente. Le da la vuelta a la clavija o al enchufe y lo vuelve a conectar. Esa licuadora o esa pistola de silicona sigue funcionando normalmente. Entonces, otra de las características que yo tengo aquí en la corriente AC es que esa corriente AC no tiene polaridad. Yo puedo conectar en cualquier sentido. Ah, bueno, que las clavijas o los enchufes ahora tienen una patica más ancha que la otra, pero bueno, ese es un tema también de identificar las conexiones de esa toma corriente eléctrica que son línea y tierra o neutro, L y N, son normalmente las letras que ustedes encuentran en la conexión eléctrica de esa toma corriente. La línea es este terminal que es más corto y el terminal que es más ancho es el neutro. ¿Listo? Y este que está aquí en la mitad que es redondito es el polo a tierra, que se representa así como yo traté de dibujarlo allí en la diapositiva. Entonces repito, la corriente alterna no tiene polaridad. Usted puede conectar y desconectar, darle la vuelta al enchufe y el electrodoméstico va a seguir funcionando de la misma manera precisamente por eso, porque la corriente alterna no tiene polaridad. Pero ¿qué pasa si a usted se le cae el control remoto, se le salen las pilas y coloca las pilas al contrario, de manera invertida? ¿El control remoto funciona? ¿Sí o no? No, señor. Entonces miren también esa diferencia, ¿no? La corriente directa o la corriente continua sí tiene polaridad y es muy importante que yo tenga en cuenta el terminal positivo y el terminal negativo. Miren que hemos visto allí las diferencias entre una fuente DC y una fuente AC. Y aquí, pues sencillamente les estamos mostrando cuáles son los símbolos que normalmente se utilizan para representar una pila o una batería. A ver, yo miro si puedo borrar lo que he escrito. Listo. Ahí está. Entonces, pila, la del control remoto. Batería, la del celular o la que utilizo en el vehículo. Normalmente una batería tiene varias celdas, ¿sí? Una pila normalmente tiene una celda. Por eso a veces estas pilas también tienen el nombre de celda. En algunos países las llaman celda. ¿Listo? Y la batería pues tiene varias celdas, dos o más celdas. Una batería de carro, ustedes se dan cuenta que tiene como unos punticos encima, pues esos punticos se van llenando de agüita para que la batería mantenga sus niveles y hacerle mantenimiento, pero tiene varias celdas, ¿listo? La batería de su celular tiene varias celdas, por eso se llama batería. Cuando solamente tengo una celda, estoy hablando de una pila, ¿listo? Estoy hablando de una pila. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Miren, creo que en la clase pasada también les hablé de este concepto, ¿cierto? Y les dije que podía tener 4 nombres. Entonces miren aquí, la diferencia de potencial, la tensión,
el voltaje o la fuerza electromotriz son lo mismo, Se representan con la letra V y su unidad de medida es el voltio. ¿Listo? Eso quiere decir que nosotros hemos visto en la clase de hoy dos magnitudes eléctricas. La primera, intensidad de corriente eléctrica que se mide ¿en qué? ¿En qué? Amperios. En amperios. Y el voltaje, tensión, diferencia de potencial o fuerza electromotriz que se mide en voltios. ¿Listo? Miren, yo tengo aquí un electrón. Está quietico. Si ese electrón está ahí quietico, ¿hay corriente eléctrica? ¿Sí o no? Si el electrón está quietico, ¿hay corriente eléctrica? ¿Sí o no? Recuerden No, que yo señor. estoy bien. No hay. Si está quieto, no hay. Si está quieto, no hay. Cuando ese electrón y otro conjunto de electrones se comienzan a mover en el mismo sentido y dirección, yo digo que ya tengo una intensidad de corriente eléctrica ahí. Ya hay una intensidad de corriente eléctrica. ¿Pero qué necesitan para moverse? ¿Necesitan qué? Una fuerza, como en física. Para que ese electrón se mueva, necesita que yo le aplique una fuerza. Y a esa fuerza es la que yo conozco con el nombre de voltaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el voltaje o qué es la diferencia de potencial? Es la fuerza necesaria para que los electrones produzcan corriente eléctrica. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando hay voltaje, en efecto, también hay intensidad de corriente eléctrica. Pero si no hay voltaje, pues no hay una fuerza que empuje a esos electrones para moverse, no se van a mover, no hay corriente eléctrica. Si hay voltaje, hay corriente, si no hay corriente, no hay voltaje. Eso tiene que ser muy claro para ustedes. Esas dos magnitudes eléctricas son directamente proporcionales. ¿Listo? Y si ustedes observan, pues normalmente la corriente sale del terminal negativo de una batería. Sale del terminal negativo de una batería. Y yo les dije, siempre que ustedes vean una flechita, es porque ahí hay una intensidad de corriente eléctrica. La corriente eléctrica está circulando en este sentido. Si yo conecto esta batería, pues va a producir que se encienda ese bombillito. Aparte, ¿por qué? Porque aquí yo ya tengo los tres elementos que hacen parte de un circuito eléctrico. El primero es la fuente de energía, que en este caso es la batería. El segundo elemento de un circuito eléctrico son los conductores, los cables. ¿Listo? Los conductores, que en este caso son los cables. Y el tercer elemento, yo no recuerdo si incluí una diapositiva con ese elemento. El tercer elemento es esto que está aquí, que es el elemento que yo estoy alimentando con esa corriente eléctrica, que nosotros vamos a conocer con el nombre de carga. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los tres elementos del circuito eléctrico? La fuente de energía eléctrica, el cable conductor y la carga. Normalmente en algunos libros a esa carga también la llaman receptor, porque es quien recibe la corriente eléctrica de la fuente de energía. ¿Listo? ¿Está claro? ¿De pronto tienen alguna pregunta? ¿Me indican, por favor? No se les olvide, la intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios. ¿Listo? El voltaje se mide en voltios. Hay dos tipos de corriente eléctrica, la corriente alterna y la corriente directa. La corriente es directamente proporcional al voltaje. Debe existir una de esas magnitudes para que exista la otra. ¿Listo? Si existe el voltaje, existe la corriente. Si existe la corriente, existe el voltaje. Si no existe alguna de las dos, no existe la otra. ¿Bien? Y entonces abordamos otro elemento importante de los circuitos eléctricos. Profe, Sí, dime. una compañera preguntó que por qué una batería de celular se infla. Muy bien, entonces tenemos que entender todos estos elementos para que entendamos ese concepto de sobrecarga. Las baterías o las pilas, además de indicarme su valor nominal de voltaje, también me indican el valor nominal de corriente. ¿Sí? Voy a hacer aquí un cuadrito para explicarlo.
Entonces, normalmente, si esta es la batería de mi celular, la batería de celular me indica el voltaje que tiene, el valor nominal de voltaje que tiene. ¿Listo? 3.7 voltios. Pero también puede ser que me indique que tiene una capacidad de mantenerse cargada de 2000 mAh. Me disculpan que ahí como que no escribe bien este puntero. A ver, lo voy a escribir por acá. mAh. Ahorita cuando termine la clase, o si tienen por ahí una batería de celular a la mano, la revisan y van a encontrar estos elementos. Esta M hace referencia a mili, que es un factor de conversión de unidades y que lo han visto en la clase de física. Esta A hace referencia a la unidad de medida de la corriente que hemos mencionado el día de hoy, que son los amperios. Y la H hace referencia a hora. ¿Listo? Va a depender mucho del nivel de calidad y de la fabricación y de los materiales con que se construya la batería. Pero aquí lo que me está diciendo es que el consumo máximo de corriente que yo le puedo exigir a esta batería, que es mi fuente de energía eléctrica, es de 2000 miliamperios hora. Eso se traduce a 2 amperios por hora. Si el teléfono celular está exigiendo una corriente alta porque tengo abiertas todas las aplicaciones, todas las apps, porque aparte tengo activado el Bluetooth, porque tengo activado el Wi-Fi, probablemente no sé si está conectado a algún dispositivo a mi teléfono móvil externo como un teclado y está ayudando a consumir batería, pues con el tema del Bluetooth, ¿cierto? Pues está consumiendo muchísima energía. Si la batería ya es viejita, probablemente este nivel de corriente máximo haya bajado incluso a la mitad. Entonces ya no va a soportar esos 2000 miliamperios hora con la que fue diseñada inicialmente, sino que ya por su, digamos, por su uso, ese nivel de corriente que soporta la batería solamente es de 1000, pero estoy consumiendo 1800. ¿Sí? Estoy consumiendo 1800 miliamperios porque tengo muchas aplicaciones abiertas. O sencillamente porque la batería ya está muy deteriorada y sencillamente con encender el celular estoy consumiendo más corriente que la batería en ese momento puede entregar. Como estoy pidiendo mucha más corriente, la batería se esfuerza en suministrar todos esos electrones. O sea, le estoy pidiendo muchos electrones y la batería ya no me puede entregar tantos. Entonces, ¿qué pasa? Se va a sobrecalentar. Y con el calentamiento, entonces, dependiendo del material con el que esté fabricada, pues se puede llegar a inflar. Esa es una posible situación. Ahora, la segunda situación por la que se puede inflar o dañar la batería es porque estoy utilizando un cargador que no me entrega la corriente suficiente. Entonces la batería, al contrario, le va a comenzar a exigir al cargador esa corriente y el cargador, si no es capaz de entregármela, porque es un cargador de otra marca o de otro dispositivo, pues la batería también comienza a esforzarse por cargarse rápidamente y también entonces comienza un proceso de calentamiento que posteriormente va a generar que se infle la batería. Y pilas, porque cuando es en exceso, es cuando ocurren esos accidentes que ustedes han visto por allí en las noticias. Se infla tanto que ya no tiene, digamos, posibilidad de seguirse inflando y se estalla, se revienta, produce un cortocircuito y eso puede ocasionar un incendio. Pero ese estallido también puede provocar pues accidentes graves, ¿no? Y ustedes lo han visto en televisión. Entonces, por eso es muy, muy importante que ustedes tengan en cuenta los horarios. Cuánto tiempo me recomienda el fabricante debo tener conectado el cargador, que desconecten el cargador pues cuando la batería alcance un 80%. Normalmente se recomienda que la batería del teléfono móvil siempre esté entre el 20 y el 80. A veces dejamos el cargador conectado toda la noche, alcanza el 100. Si es un teléfono viejito, puede suceder esto. Si es un teléfono moderno de alta gama, ese teléfono ya tiene varios dispositivos, varias funcionalidades que interrumpen la carga, se queda al 100 y ya la batería digamos que de alguna manera se desconecta y no sigue cargando. Pero, repito, sobre todo en celulares de gama baja y gama media puede pasar esta situación. ¿Listo? Entonces lo recomendable es cambiar la batería y colocar una batería original. ¿Listo?
No sé si quedó resuelta la inquietud, pues ahí nos salimos un poquito del tema, pero tiene que ver con el manejo de las magnitudes eléctricas. La resistencia eléctrica como tal es un dispositivo, o sea, es un elemento físico. Miren, aquí está dibujado, es un elemento físico. Este elemento físico tiene aquí unas líneas de color, eso lo vamos a ver en otra clase. Y dependiendo de esas líneas de color, yo puedo determinar el valor de esa resistencia. ¿Listo? Sin embargo, la resistencia eléctrica también es una magnitud. Y como es una magnitud, esa resistencia eléctrica yo la mido en ohmios. Y la represento con esa letra griega omega. ¿Listo? ¿Qué es la resistencia? Pues aquí dice que es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. Yo tengo aquí un material X. Por ejemplo, carbón. Algunas de las resistencias están hechas de carbón. Y por aquí vienen los electrones. Muy contentos. Y se encuentran con esta resistencia. Esta resistencia ofrece una oposición al paso de estos electrones. No va a ser tan sencillo que estos electrones pasen, entonces de pronto aquí solamente pasó uno. Creo que con este diagrama, pues podemos resumir el concepto de corriente eléctrica. Es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. ¿Listo? Ese es el concepto general. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy hemos visto 3 magnitudes eléctricas. La intensidad de corriente eléctrica que se mide en amperios, el voltaje que se mide en voltios y la resistencia que se mide en ohmios. No se les olvide, temperatura, en grados, ¿es cierto? Tiempo en segundos, peso en gramos, corriente en amperios, voltaje en voltios y resistencia en ohmios. Y todos los circuitos eléctricos, cualquiera que sea, desde el más básico hasta el más complejo, desde un interruptor con un bombillito hasta una supercomputadora, siempre en cualquier tipo de circuito yo voy a tener que manejar esas 3 magnitudes eléctricas. La corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia. ¿Listo? De hecho, estas 2 primeras que hemos visto el día de hoy tienen relación con lo que ustedes pagan en su factura de servicios públicos, que posteriormente lo vamos a ver. ¿Vale? ¿Está claro entonces el concepto de resistencia eléctrica? Un bombillito como tal, un bombillito como el que tenemos en casa, sea ahorrador o sea un bombillito tradicional, tiene un filamento. Cuando ese filamento se calienta, se produce pues que ese bombillito genere la luz. Entonces ese filamento como tal tiene una resistencia, ¿vale? Ese filamento como tal tiene una resistencia. Yo puedo conectar o interconectar esas resistencias de diferente manera, ¿sí? Y a ese tema se le conoce con el nombre de asociación de resistencias. Ahí sí que nos vamos a demorar en otras clases explicando cómo es que vamos a realizar el ejercicio de asociación de resistencias. De hecho, voy a tener que utilizar el tablero, dibujar algunos circuitos y tenemos que verificar cómo es que se comportan esas resistencias cuando se conectan en serie, cuando se conectan en paralelo o cuando se conectan en circuito mixto. ¿Listo? De hecho, existen 5 tipos de circuito. 5 tipos de circuito. Eso no lo incluí en la diapositiva. 5 tipos de circuito. Entonces tenemos uno, que es el que tenemos allí, el circuito en serie. ¿Listo? Tenemos otro que está allí también, que es el circuito en paralelo. ¿Sí? En paralelo. Tenemos otro tipo de circuito que es la combinación de estos dos, que yo conozco con el nombre de circuito mixto. Tengo otro tipo de circuito que yo conozco con el nombre de circuito delta, ¿cierto? Que se representa con un triangulito. Y también tengo otro tipo de circuito que se conoce con el nombre de circuito estrella. ¿Listo? Esos circuitos se clasifican dependiendo de la forma en que yo los conecte. ¿Listo? Entonces es muy importante que apunten lo siguiente. Un circuito en serie. Voy a tratar de dictar, pero pues ustedes también tratan de captar la idea general. Un circuito en serie es un circuito
que se caracteriza porque todos sus elementos se conectan de forma secuencial. Eso quiere decir que sus elementos se conectan uno detrás de otro. Tratemos de dibujarlo acá con bombillitos. Si yo aquí tengo 3 bombillitos, me perdonan, pero es que este cursor es difícil. Entonces yo voy a conectar esos bombillitos a una batería, a una pila, perdón. Entonces yo tengo el terminal positivo de la pila y aquí tengo el negativo. Si yo conecto esos bombillitos de forma secuencial, uno detrás del otro, entonces yo estoy hablando de que allí tengo un circuito en serie. Todos sus elementos se conectan de forma secuencial. En un circuito en serie, la corriente que circula a través del circuito siempre es la misma. O sea que la cantidad de amperios en cualquier punto de ese circuito no va a cambiar. La corriente permanece constante. Lo que sí va a cambiar es el voltaje. El voltaje en el bombillito 1, el voltaje en el bombillo 2 y el voltaje en el bombillo 3. Entonces, digamos que de Profe, manera... Señor. un ejemplo de esto sería un auto automático y un auto secuencial de cambios. No es tanto como la caja de cambios del vehículo, porque en el vehículo automático lo que pasa es que tú arrancas, aceleras y el carro de manera automática, como su nombre lo indica, pasa de primera a segunda, de segunda a tercera, de tercera a cuarta. Si desaceleras, baja a primera a tercera y pasa a segunda. En un carro mecánico puedes pasar incluso de tercera a quinta, si las condiciones de manejo te lo permiten. No está bien hecho, pero si las condiciones de manejo te lo permiten, lo puedes hacer. Es un concepto diferente. Aquí hablo más de la conexión, del cable que estoy conectando. El cablecito lo conecto de forma secuencial, ¿listo? Entonces, yo tengo aquí un cable y yo necesito conectar ahí un bombillito. Lo que yo tengo que hacer es romper ese cable en 2 para que pueda conectar cada polo del bombillito a un extremo del cablecito. ¿Listo? Eso es lo que yo estoy viendo acá, que todos los elementos se conectan de forma secuencial. Acabo de indicar que la corriente en cualquier punto del circuito es la misma. Si por el primer bombillito está circulando un amperio, por el segundo bombillito va a estar circulando 1 amperio, y por el tercer bombillito va a estar circulando 1 amperio, y es porque la pila me produce 1 amperio. La corriente en un circuito en serie siempre es la misma en cualquier punto del circuito. Mientras que el voltaje se divide de manera proporcional en los elementos que conforman el circuito. Supongamos que esta batería es de 3 voltios. ¿Sí ven que estoy combinando corriente con voltaje? Siempre debo tener en cuenta esos 2 elementos cuando tengo una fuente de energía eléctrica. Si la fuente de voltaje es de 3 voltios, bueno, no le pongamos 3, pongámosle 9 voltios. Si esa fuente de voltaje es de 9 voltios, y yo tengo 3 bombillos iguales, ¿cuánto voltaje está cayendo sobre el bombillo 1? ¿Cuánto voltaje está cayendo sobre el bombillo 2? ¿Y cuánto voltaje está cayendo sobre el bombillo 3? ¿Quién me dice? Tengo 9 voltios en la batería. Entonces recuerden el concepto. En un circuito en serie, la corriente es la misma en cualquier punto del circuito, pero el voltaje se divide proporcionalmente en cada uno de los elementos que conforman el circuito. Por lo tanto, si el voltaje se divide proporcionalmente, aquí voy a tener 3 voltios, aquí voy a tener 3 voltios y aquí voy a tener 3 voltios. ¿Listo? Pero si de pronto existe un bombillo que consuma más, puede ser que incluso yo tenga 2 voltios en el bombillo 1, 2 voltios en el bombillo 3 y 5 voltios en el bombillo 2. ¿Por qué? Porque probablemente el bombillo 2 está consumiendo más corriente o tiene una resistencia más alta. Pero si se dan cuenta, la suma de los voltajes siempre me tienen que dar como referencia el valor nominal del voltaje de la batería. ¿Listo? Entonces repito el concepto de circuito en serie para que lo apunten y no se les olvide. Un circuito en serie se caracteriza porque sus elementos se conectan de forma secuencial, uno detrás de otro. En él la intensidad de corriente eléctrica es constante, permanece igual para todos los elementos del circuito, mientras que el voltaje se divide de manera proporcional en cada uno de los elementos que conforman el circuito.
en los elementos que conforman el circuito. ¿Listo? ¿Está claro que es un circuito en serie? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Vamos ahora al paralelo. Lo mismo, lo vamos a hacer ahora con 3 bombillitos igual, pero vamos a hacer la conexión en paralelo para que ustedes vean la diferencia. Entonces yo por aquí tengo mi batería, mi terminal positivo, por aquí está el terminal negativo, y voy a conectar esa batería en paralelo a los bombillitos. Miren la diferencia. Aquí tengo el bombillo 1, por aquí tengo el bombillo 2, y por aquí tengo el bombillo 3. ¿Ven que hay una diferencia en la conexión? Desde la misma conexión hay diferencia. Entonces miren que características del circuito paralelo, ¿sí? Los dos terminales de un componente se conectan directamente a los dos terminales del siguiente. Los dos terminales de la batería se conectan directamente a los dos terminales de este bombillo. Los dos terminales del bombillo 1 se conectan directamente a los dos terminales del bombillo 2. Y los dos terminales del bombillo 2 se conectan directamente a los dos terminales del bombillo 3. ¿Listo? Bombillo 1, bombillo 2 y bombillo 3. Miren que las características cambian. Recuerden que yo siempre represento con una flechita la corriente. Pero cuando la corriente I llega a este punto, ¿qué pasa? Pues le toca venirse una parte de esos electrones por este lado y la otra parte de los electrones se vienen por este lado. ¿Sí? Y cuando estos electrones que están aquí en la segunda malla encuentran esta bifurcación, esta unión, pues otra vez les toca dividirse. Una parte de esos electrones se vienen por aquí y otra parte de los electrones se vienen por acá. Entonces miren que en un circuito en paralelo, la corriente, la intensidad de corriente eléctrica es la que se divide, mientras que el voltaje de la pila, ¿cierto? Como estoy conectando los dos terminales de la pila a los 3 bombillos, va a permanecer igual. Qué chévere que pudiésemos hacer esta práctica. Yo no sé si la alcanzamos a hacer el año pasado. ¿Ustedes me recuerdan? ¿La alcanzamos a hacer, sí o no? Bueno. No, Sí, señor. señor. Entonces miren que aquí Sí, señor. la diferencia es que la corriente eléctrica se divide. En un circuito en paralelo, la corriente eléctrica se divide en cada uno de los elementos que conforman el circuito, mientras que el voltaje es el que permanece constante. Es decir, que es totalmente contrario al circuito en serie. ¿Está claro entonces la diferencia entre un circuito en serie y un circuito en paralelo? ¿Sí o no? Y creo que Sí, hoy señor. terminamos entonces con el circuito mixto. Entonces, lo mismo, voy a dibujar aquí una pila con su terminal positivo, su terminal negativo, y voy a conectar un circuito mixto. ¿Qué es un circuito mixto? Un circuito mixto es la combinación entre un circuito serie y un circuito paralelo. Entonces aquí yo puede ser que conecte un bombillito, que le conecte en serie otro bombillito, y que puede ser que ese circuito sea de 4 bombillitos, entonces voy a conectar 2 bombillitos en paralelo. Entonces, como ustedes pueden ir identificando en este circuito, hay partes del circuito que están conectadas en serie. Por ejemplo, el bombillo 1 y el bombillo 2 están conectados en serie, pero el bombillo 3 y el bombillo 4 están conectados en paralelo. Entonces, como hay una combinación de conexiones eléctricas, ¿sí? Como hay una combinación de conexiones eléctricas, entonces lo que yo digo es que este circuito es un circuito mixto. ¿Listo? ¿Y por qué hice esto de los circuitos cuando estoy hablando de las resistencias? Porque luego, pues reemplazo los bombillitos por resistencias y sigo teniendo esas mismas conexiones. ¿Listo? Entonces, serie, uno detrás de otro. En paralelo, los dos terminales de un elemento se conectan a los dos terminales del siguiente. Y en circuito mixto, pues, se combinan tanto las conexiones en serie como las conexiones en
paralelo. ¿Listo? Ahora voy a dibujar acá otro circuito. A ver si ustedes me ayudan indicándome cuál es el nombre de este circuito. Solamente voy a utilizar un bombillito. Ahí está la pila con su terminal positivo, su terminal negativo. ¿Listo? Y voy a hacer una conexión, pero la voy a hacer con otro color. ¿Listo? ¿Cómo se llama ese circuito? ¿Cómo se llama ese circuito? ¿Alguien tiene alguna idea? No es ni el delta ni el estrella. Entonces les cambio la pregunta. ¿El bombillito, como está conectado a la batería, enciende o no enciende? Pilas con esa conexión que dice en color azul. No todos. Entonces les cuento que ese circuito, en ese circuito el bombillito no enciende, porque esto normalmente siempre se produce por accidente, ¿listo? Esto debo evitarlo, ¿por qué? Porque yo debo evitar conectar directamente los dos terminales de la fuente de energía. Cuando yo conecto por accidente los dos terminales de la fuente de energía, se produce algo que yo conozco con el nombre de cortocircuito. Si a ustedes por accidente se les han unido las dos conexiones de una batería, esa pila se comienza a calentar. O si por accidente se les han unido los dos terminales de una tomacorriente eléctrica, que es peor, han escuchado un chisporroteo bastante fuerte, incluso se salta el taco porque producen un cortocircuito. ¿Cuándo se produce un cortocircuito? ¿Cuándo? Cuando los dos elementos de un mismo elemento, los dos terminales de un mismo elemento eléctrico. Si yo tengo un bombillito y uno de los dos terminales de ese bombillito, pues el bombillito no enciende. No enciende, está en corto, no se va a quemar porque no tengo conectada una fuente de energía eléctrica, pero el bombillito sencillamente no enciende. Entonces ustedes deben tener muy en cuenta esto cuando vayamos a hacer las prácticas de laboratorio y usted me diga, profe, es que no me funciona. Entonces yo reviso su circuito y le digo, es que está en corto. Usted sabe que tiene que buscar dónde se equivocó en la conexión y conectó entre sí los dos terminales de un mismo elemento. ¿Listo? Eso es lo que se conoce con el nombre de cortocircuito. Y se protegen en las instalaciones eléctricas de la casa con ese polo a tierra. Algunos sencillamente deciden cortar la patica porque su toma no tiene sino dos ranuras, pero es que esa patica se diseñó para proteger tanto los equipos eléctricos como las personas. ¿Se acuerdan del invento de Benjamin Franklin cuando lo vimos la clase pasada que él se inventó el pararrayos? Pues el pararrayos es un alambre que está conectado desde el techo con una varilla de cobre a la tierra y entonces lo que él hace es traer el rayo al pararrayos, no hay riesgo de que caiga en ningún otro lado. El rayo va a querer ir más rápido y llegar más fácil a la tierra que atravesar el aire, ¿no? Entonces, ¿por dónde se va? Por ese dispositivo que está conectado directamente a la tierra. Allá está enterrada esa varillita en la tierra y la descarga se va directamente a tierra. Son dispositivos de protección. Y a esta varillita pues se conectan todas las tomacorrientes eléctricas, por ejemplo, un hospital o un edificio que tenga esas conexiones protegidas. Si ustedes viven en un conjunto residencial y el conjunto es relativamente nuevo, por norma, él debería tener incorporado el polo a tierra. Si ustedes ven más bien en una casita viejita antes, como que no eran tan exigentes con ese tema y probablemente su instalación no lo tiene, la recomendación es que vaya y compre una varilla de cobre de 2 metros, la entierre en algún lugar del patio de su casa, directamente en el piso, y de ahí saque un alambrito que se va a conectar directamente allí a ese terminal de polo a tierra para proteger sus equipos electrónicos. Hay un corto al interior del equipo, se va a la tierra y no quema el resto de la tarjeta electrónica. Si hay un rayo, se va a la tierra y no va a quemar el televisor o la tarjeta electrónica de los electrodomésticos de su casa. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta
creo que hemos abordado varios elementos el día de hoy. Bueno, aquí vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir y pues voy a darles la palabra a ustedes para que me indiquen cuáles son como los elementos más importantes que abordamos el día de hoy. ¿Quién me hace un resumen pequeñito de lo que vimos el día de hoy? No todos otra vez, todos quieren participar. A ver, vámonos por allá al final de la lista. ¿Quién está por allá al final de la lista? Entonces le corresponde a Andrés Felipe Rodríguez Ayala. Ah, mentiras, no está conectado. Wilson. Wilson David García Anzola. Un resumen, Wilson. Para ti debe ser muy fácil resumir lo que hemos visto hoy. No, estos muchachos, entre más grandes, más tímidos. A ver, Wilson, o Wilber, o Valentina. ¿Quién nos hace un resumen pequeñito? No se les olvide, 3 magnitudes: corriente, amperios; voltaje, voltios; resistencia, ohmios. 2 tipos de corriente eléctrica, DC y AC. La DC, corriente directa, que está en las baterías. La AC, corriente alterna, que está en la tomacorriente eléctrica de la casa. No se les olvide, ¿listo? Hemos visto los diferentes tipos de circuitos, son 5. Serie, paralelo, mixto, delta y estrella. Vimos las características del circuito en serie, vimos las características del circuito paralelo. En el circuito mixto lo único que hacemos es combinar esos elementos. Cuando veamos asociación de resistencias, que no va a ser en la próxima clase, que quiero que veamos cómo leer el valor de una resistencia, el código de colores de una resistencia es lo que vamos a ver la próxima clase. Después de que veamos eso, sí hacemos la clase de asociación de resistencias para que tengan el panorama completo. Y en lo posible, si se pueden conseguir algunas resistencias y las tienen allí en su casa, la idea es que también activen la cámara, que nos muestren la resistencia y que hagamos el ejercicio de determinar el valor de esa resistencia. Vayan pensando en qué tipo de robot quieren hacer para su proyecto de robótica. Posteriormente los vamos a abordar. Y yo esperaría que en la siguiente clase saquemos un espacio, un espacio pequeñito, después de que les explique el tema del Código Internacional de Colores, para que propongamos la construcción de nuestro primer prototipo de motor móvil, de robot móvil. Recuerden que para eso vamos a necesitar un cepillo de dientes viejo, o una pila plana, o una batería que tengan en la casa, y un motorcito de algún juguete que ustedes tengan. Si no lo tienen, pues bueno, miramos entonces qué hacemos, pero la idea es que tratemos de hacer ese prototipo de robot móvil. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces, nada, pues allí voy a detener entonces en este momento la grabación de la clase. Agradezco